Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un webinar más de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, por medio de su Centro de Estudio para la Integración Económica de esta Secretaría. Soy Andrea García, tengo el gusto de moderar este webinar y de presentar a nuestras expositoras funcionarias del día de hoy. Para contarles un poquito de este seminario en línea, quiero contarles que el título es Autonomía Económica de las Mujeres Centroamericanas, Avances y Retos. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer, dirigido a todo el público interesado en conocer de primera mano la situación de las mujeres de la región de Centroamérica, así como los principales factores que condicionan la autonomía económica de estas. Nuestras expositoras, quienes tendré el gusto de presentarles, son Catalina Galdames Vanegas, quien es la jefa del Departamento de Investigación y Análisis de este centro de estudios, y Alejandra Cifontes, quien es técnica del Departamento de Investigación y Análisis. Para comentarles la mecánica, ellas dos expondrán sus temas, una luego de la otra, y para realizar sus preguntas ya conocen que tienen en el lado derecho de sus pantallas la opción de chat. Pueden ir realizando estas durante el desarrollo del webinar y al finalizar daremos lectura. Así que sin más, dejo en el uso de la palabra a nuestra primera expositora, Catalina Galdames. Hola, buenos días. Mi nombre es Catalina Galdames. Gracias, Andreita, por la introducción. Yo represento al Departamento de Investigación y Análisis de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y esta mañana les presentaremos el tema de autonomía económica de las mujeres en Centroamérica, avances y retos. Comentarles que dentro del plan de publicaciones que realizamos en el departamento, hay uno específico que corresponde al análisis o a la generación del documento titulado Policy Brief. En este tipo de documento lo que hacemos es una revisión corta sobre algunos de los grandes temas que son relevantes en la región. Este día le tocó al tema de la autonomía económica de las mujeres. Es un documento que venimos preparando con Alejandra desde el año pasado y que recoge un estado de la situación de las mujeres específicamente en el área de autonomía económica, que más adelante vamos a ir explicando de qué trata, pero el aporte principal es de que se hace desde una esfera regional, es decir, mucho podemos saber o tener en cuenta todas las limitantes que las mujeres se enfrentan todos los días a nivel nacional, pero a nivel de región, contando desde Guatemala hasta Panamá, cuáles son los avances y los principales retos en esta materia. También decir que se ha preparado esta conferencia a partir de esta plataforma electrónica conmemorando el Día Internacional de la Mujer, en el cual se conmemora toda la lucha y todo el movimiento por la participación igualitaria de la mujer en diferentes esferas. En este sentido, un poco de los contenidos que vamos a exponer en esta presentación es hablar de los antecedentes, de dónde viene este movimiento que no es para nada reciente, es una lucha en un contexto histórico que incluso se puede remontar allá por la Revolución Francesa y todos estos lineamientos sobre la libertad, sobre la toma de decisiones, en el cual la mujer ha estado rezagada en varias esferas. Luego lo que hacemos es exponer la situación actual de las mujeres en Centroamérica desde un punto de vista económico y le damos paso
a la definición de la autonomía económica, de qué va, cómo las mujeres en Centroamérica tienen o no autonomía económica y cuáles son sus principales obstáculos o condicionantes para llegar a esta. También hacemos una exposición de los planes y políticas nacionales de igualdad de género, que como mencionaba al principio, mucho podemos saber de las políticas nacionales, pero se pierde un poco de perspectiva aquellas políticas o estrategias a nivel regional, que sí que las hay, pero muchas veces no están bien, no se les da mucha difusión y por eso no sabemos acerca de ellas y terminamos con consideraciones finales. Entonces, bueno, hablar un poco de dónde viene esta definición o este tema sobre la mesa de la participación de la mujer en diferentes esferas. Como bien les mencionaba, no es un tema para nada nuevo. La primera convención por los derechos de la mujer se ubica ya por 1848, donde se empieza a tomar esta relevancia de todas las limitantes que tiene la mujer en diferentes esferas, su participación limitada, su toma de decisiones limitada y el acceso a diferentes servicios limitada por el simple hecho, por la simple condición de ser mujer. Los hombres pueden acceder a otro tipo de servicios o trabajos, por ejemplo, o otro tipo de toma de decisiones que la mujer en mucho de este proceso histórico no ha podido por considerarse que es el sexo débil o por ciertas características que se nos atañen por el simple hecho de diferir en términos biológicos con un hombre. El primer Día Internacional de la Mujer, que se celebró, bueno, que se celebra todos los 8 de marzo, nace allá en 1911 y luego en 1977, con el lobby de la Asamblea de las Naciones Unidas, todos los estados ratifican este primer Día Internacional de la Mujer y es el que se celebró ayer, ¿verdad? En el cual se conmemora, como mencionaba en el principio de la presentación, la reivindicación de los derechos de la mujer y de luchar o seguir luchando y seguir teniendo estos movimientos para que su participación sea en igualdad de condiciones que los hombres. Uno de los grandes hitos en esta temática es en 1979 en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés, en el cual es una convención en el que se ratifica o en el que se definen aquellos aspectos que efectivamente hacen que la mujer sea excluida en diferentes áreas por su condición de ser mujer. Es decir, a pesar de que la realidad ya nos venía diciendo este tipo de obstáculos, es hasta en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de toda discriminación contra la mujer que se definen que efectivamente son una forma de exclusión, y que los países deben generar hojas de rutas para avanzar en este tipo de obstáculos. Luego, recientemente tenemos, por ejemplo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el 2015, donde una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 es lograr esta igualdad de género. Es importantísimo mencionar que la desigualdad de género retroalimenta toda la desigualdad que puede existir a nivel mundial. Somos la región, Latinoamérica es la región más desigual de todo el mundo y una de las grandes desigualdades es la desigualdad de género y esto retroalimenta otras desigualdades como la desigualdad económica, la desigualdad social, entre otras. Entonces, una de las metas que todos los países han acordado
avanzar es la eliminación de esta desigualdad que tiene varias esferas, como es la violencia de género, reconocer también el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico, que Alejandra luego va a hablar sobre ello, la participación plena en igualdad de oportunidades de la mujer y la creación de políticas y leyes para lograr esta igualdad. Entonces, con ese preámbulo, podemos iniciar con cuál es la situación actual de las mujeres en Centroamérica, referente específicamente al área económica. A partir de esto se crea un concepto de autonomía que hunde sus raíces en la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre su vida, manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que les haga posible. Es decir, es aquella concepto de autonomía, de poder elegir, de poder tener libertad en las decisiones que se quiera tomar. Entonces, en ese sentido, en la esfera económica, es un poco en esta línea, ¿verdad? Poder tener aquellos aspectos que nos hace una mujer, ¿no? O nos crea autonomía económica en la cual a partir de los ingresos o de la participación en el mercado laboral o del reconocimiento del cuidado en los hogares, entre otros aspectos, podemos tener una capacidad plena para poder desarrollarnos en la esfera económica. Entonces, uno de los grandes aspectos a revisar en este marco general de la situación actual de la autonomía económica de las mujeres en Centroamérica es revisar aquella porcentaje de la población de mujeres que cuenta o no con ingreso propio, es decir, que no depende de alguien o específicamente de alguien para tener una autonomía de ingresos. Podemos ver que para todos los países de la región, las mujeres se ubican en un porcentaje superior cuando se compara con el hombre, que no cuentan con un ingreso propio. Es decir, alguien les da ese ingreso, pero no por sí mismas se tiene una independencia de este tipo de aspecto. Entonces, uno de los países que resalta en el gráfico que estamos viendo ahorita es Guatemala, donde más del 50% de las mujeres no cuenta con ingreso propio. Le sigue, por ejemplo, El Salvador con el 41.6% y Honduras con 39.3%. Vemos también a nivel regional con este gráfico que hay heterogeneidad entre los países, es decir, hay países que tienen muchísimo más grave esa población o estas mujeres que no tienen ingresos propios, pero hay otros países que lo tienen en menor condición, como sería el caso de Costa Rica y Panamá, pero que siempre es significativamente mayor al porcentaje de los hombres que no cuentan con ingreso propio. ¿A qué se puede relacionar desde la esfera económica esta falta de independencia en la hora de la generación de ingresos? Bueno, es un tema de que viene de un carácter histórico y está altamente relacionado con el sistema sexo-género implícito en las sociedades. Este sistema lo que está reflejando es de que hay diferencias entre hombres y mujeres a partir de su condición de género, es decir, biológicamente hombres y mujeres somos diferentes, pero la sociedad a partir de un proceso histórico define o otorga características al sexo masculino y al sexo femenino. Y a partir de esas características o esa diferenciación de género, se comienzan a generar acciones, comportamientos y obstáculos que
no permiten que, por ejemplo, la mujer se desenvuelva en alguna esfera económica porque simple y sencillamente sus condiciones de género, estos aspectos que la sociedad le ha implantado, no la hacen partícipe de diferentes aspectos como generar un ingreso propio, tener un trabajo, poder tener acceso libre a la educación, a cualquier tipo de carrera que se quiere estudiar, en este tipo de condicionantes que no necesariamente son condicionantes institucionales, sino que son condicionantes que las sociedades han desarrollado a lo largo del tiempo y que limitan a la mujer a poder tener una participación igualitaria en diferentes esferas como lo hacen los hombres. Entonces, en esta definición de autonomía económica hay diferentes condicionantes que van a obstaculizar que la mujer logre plenamente esta autonomía. Una de ellas es el acceso a la educación y a la protección social, otra es el acceso al mercado laboral y otra es las actividades del cuidado, del trabajo doméstico que la mujer puede estar haciendo. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es explicar cada uno de estos condicionantes y contrastarlo con la realidad en Centroamérica. Una de ellas, como mencionaba, es el acceso a la educación y a la protección social, que se puede ver desde la tasa de alfabetización por sexo. Aquellas mujeres que tienen 15 años o más en Centroamérica, el gráfico nos está mostrando que para los países de la región el acceso a una tasa de alfabetización que tiene implícito el acceso a la educación, en la mayoría de casos o en términos generales, tanto hombres como mujeres están teniendo acceso a la educación de forma igualitaria. Hay países que la mujer tiene una poca participación en la tasa de alfabetización, como es el caso de Guatemala y El Salvador. Sabemos que para estos países, por ejemplo, para el caso de Guatemala, impera unos grandes niveles de desigualdad y de pobreza que también dan paso a que la mujer pueda tener menos acceso a la educación. Pero hay países como por ejemplo Nicaragua, en el que la tasa de alfabetización para el año 2015 es mayor en las mujeres que en el caso de los hombres. Entonces, en términos generales, podemos decir que en la región el acceso a la educación de la mujer no necesariamente está tan sesgado como se veía en la población que no cuenta con un ingreso propio. Pero cuando esta tasa de educación la contrastamos con el índice de brecha salarial de género, nos damos cuenta que a pesar que las mujeres están teniendo participación en el sector educativo y que incluso muchas veces tienen un mayor grado de educación que los hombres, esto no se refleja en el salario que están percibiendo, es decir, siempre van a percibir, para todos los países de la región, la mujer está percibiendo menos salario a pesar de que esté más calificada que un hombre. Entonces, esto nos está reflejando un poco lo que veníamos hablando de este sistema sexo-género. Si una mujer tiene mayores grados de educación o incluso mayores capacidades técnicas que un hombre, porque se da esta brecha en la cual su salario es inferior. Es decir, que están entrando estas condicionantes que no necesariamente tienen que ver con aspectos técnicos o de desarrollo de la educación de la mujer, sino que tienen que ver con esos condicionantes que la sociedad ha implantado, que una mujer tiene que ganar menos que un hombre porque, por ejemplo, tiene menos capacidad, aunque el gráfico nos está mostrando que la matrícula de
escolar de primaria a terciaria es incluso superior en el caso de las mujeres, pero su salario es sustancialmente inferior cuando se la compara con un hombre. De igual forma, ¿qué tipo de trabajo están realizando las mujeres en Centroamérica? Y ese tipo de trabajo va a impedir que la mujer efectivamente tenga acceso a una protección social por el hecho de estarse empleando dentro de la informalidad. Vemos que para todos los países de la región, la mujer se emplea en el sector informal, es decir, no cuenta con seguro social, no cuenta con algún fondo de pensiones a largo plazo, no necesariamente tiene ingresos fijos, pueden ser muy flexibles, pueden ser muy variables. Entonces, esto nos está dando una mirada de que a pesar de que el acceso a la educación puede estar relativamente igualitario para muchos de los países en la región, cuando esto se traslada al mercado laboral, los salarios son inferiores y muchas veces el tipo de trabajo donde la mujer se está ocupando es un trabajo informal, que también está amarrado con el gráfico que veíamos de población sin ingresos propios, que puede ser que esta flexibilidad laboral en la que la mujer está participando no la lleve a poder tener ingresos propios a lo largo del tiempo, sino que son ingresos muy flexibles y por ende uno de los principales condicionantes que va a ser el acceso a la educación y a la protección social en Centroamérica, como vemos, sigue latente y no permite que efectivamente la mujer logre esta autonomía económica. Ahora le doy la palabra a Alejandra, que como mencionaba Andrea en la introducción, ella es técnica del Departamento de Investigación y Análisis y bueno, prácticamente ha sido el alma de este documento y ella nos va a presentar un poco de estas actividades de cuidado y del uso del tiempo que muchas veces está no se ve, o sea, está invisible, incluso en las cuentas nacionales, dentro de los países, pero que le resta autonomía a la mujer para poder desenvolverse en otras esferas. Entonces, bueno, le doy la introducción a Ale. Buenos días a todos y todas los participantes. Agradecerles por la disponibilidad de su tiempo y estar presentes en este seminario. Tenemos que como segundo factor o condicionante las actividades del cuidado, donde una distribución inequitativa de estas tareas del hogar o de asistencia a la salud, realizadas principalmente por mujeres, restringen la disponibilidad y por ende la participación de estas en el mercado laboral. Además, funge como un mecanismo de desigualdad que se extiende al mercado laboral, como vamos a ver más adelante. Si nos situamos en pantalla, tenemos el primer indicador referente a las actividades del cuidado, y estos son el tiempo dedicado a los quehaceres domésticos y a los cuidados no remunerados en Centroamérica, medido a través de horas diarias para el año 2018. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Panamá, donde las mujeres dedican un porcentaje mayor a 4.5 horas diarias versus 2 horas que dedican los hombres. En Nicaragua tenemos que las mujeres dedican un tiempo cercano a las 6 horas, mientras que los hombres dedican 3. En Honduras tenemos un 4 versus 1.5 horas. En Guatemala, que es uno de los casos con mayores diferencias, tenemos que las mujeres dedican 4 horas y los hombres 1. En El Salvador tenemos que las mujeres dedican casi 5 horas versus 2 horas que dedican los hombres. Y en Costa Rica tenemos que las mujeres, dedican un porcentaje cercano a las 5 horas y media versus 2 horas que dedican los hombres. Sabemos que es complicado medir el valor económico o monetario del trabajo de cuidados. Sin embargo, diversos autores proponen una serie de metodologías
relativamente sencillas, y una de ellas es que a través de encuestas de uso del tiempo, la persona encuestada asigna un número de horas diarias dedicadas a cada actividad hasta totalizar el número de actividades que realiza durante un día. A este resultado se le imputa el valor que tendrían si éstas lo realizaran en hogares de terceros. Veamos el ejemplo a continuación. En el lado izquierdo de la pantalla, en la segunda columna, tienen el salario promedio de servicios domésticos dedicados en hogares de terceros. Esto es para cada uno de los países de la región. Tenemos así, por ejemplo, que en Costa Rica el salario promedio de este trabajo es de $337.80 para una jornada completa. Y si recordamos de la lámina anterior, teníamos que las mujeres en Costa Rica dedican aproximadamente 5.2 horas, lo que nos daría un resultado cercano a los $250 mensuales, y así sucesivamente para cada país. Como podemos ver en el cuadro de la derecha, tenemos en las barras de color azul el total mensual que estas mujeres percibirían si estas actividades del cuidado o domésticas las realizaran en hogares de terceros. Y pues este carácter restringido o la dificultad del por qué no podemos monetarizar el trabajo de cuidados reside en gran parte en la definición de actividad económica del sistema de cuentas nacionales. Si sabemos, el sistema de cuentas nacionales es aquel que registra todas las actividades económicas dentro de un país y pues este solo incluye aquellas actividades que tienen una remuneración a cambio. Esto es sinónimo o análogo a asumir que el trabajo de las mujeres en el hogar está fuera del ciclo económico. Ahora bien, si entramos al tercer condicionante, este es el del mercado laboral, tenemos que desde la perspectiva de género, el empleo de calidad y productivo y decente funciona como un mecanismo para alcanzar el desarrollo de los países. Sin embargo, en la región, pese a los esfuerzos realizados a través de planes y políticas, todavía persisten profundas desigualdades en este plano y que por consecuencia limitan el acceso a la autonomía económica. En esta condicionante vamos a revisar un par de indicadores que dan cuenta de cómo están las mujeres dentro del mercado laboral y posteriormente vamos a hacer un recuento de estas. Si nos situamos en el indicador participación laboral por sexo para hombres y mujeres de 15 años o más para el año 2018, tenemos que los resultados señalan que no más del 50% de las mujeres en edad de trabajar se encuentran insertas en el mercado laboral. Mientras que sobre la participación laboral masculina, esta es cercana al 80%. Para América Latina, esta relación es del 77 y del 52% para el 2018 también, y la gravedad del asunto se añade si incluimos el indicador del nivel de productividad de estos empleos, que lo tenemos en el cuadro de la derecha. Tenemos que el nivel de productividad de estos empleos, donde están concentrada la mano de obra femenina, los resultados dan cuenta de que casi el 60% de las mujeres se encuentran en sectores de baja productividad. Tenemos que Costa Rica es muy cercano al 50%, los países que tienen una situación más grave son El Salvador, Guatemala y Honduras, con un porcentaje muy cercano al 70%, seguido por Nicaragua, que tiene un porcentaje de mujeres en esta situación del 60%, y como promedio América Latina tenemos un porcentaje muy cercano al 52%. Ahora bien, otro de los indicadores a considerar es la tasa de desempleo. Las tendencias señalan que si bien este se ha incrementado indistintamente o independientemente del género en revisión, para 2007 este era del 9% para las mujeres y del 5% para los hombres. A 2019 esta relación ahora es del 10% y del 7%, lo que nos señala lo que les comentaba, que en el caso del desempleo, si bien el porcentaje mayoritario es de mujeres, el desempleo ha aumentado por igual para ambos géneros. Gráficamente tenemos que las diferencias son de al menos 2 puntos porcentuales, salvo en El Salvador, donde los hombres están en más situación de desempleo que las mujeres. Si queremos conocer el tipo de actividades a las que las mujeres y los hombres se dedican en la actualidad,
tenemos que los resultados señalan que persiste una marcada segregación horizontal en Centroamérica. Esto quiere decir de que todavía permanecen sectores donde la concentración femenina es mucho mayor a la de los hombres. Y estos sectores son aquellos que pues tradicionalmente se han entendido que son femeninos. Y estos siguen siendo, por ejemplo, las actividades dedicadas a los hogares, las actividades de la salud y las actividades de la enseñanza. Tenemos, por ejemplo, si vemos las actividades de los hogares, tenemos que casi el 18% de la población femenina se dedica a este sector, mientras que en el caso de los hombres es menor al 6%. Luego tenemos en el caso de la enseñanza que un 10% de las mujeres se dedican a esto versus un 4% de hombres. También tenemos en el caso de la salud que igual la diferencia es bastante marcada. Sin embargo, no solo este gráfico no solo señala aquellos sectores tradicionalmente femeninos, también da cuenta de que aún persisten sectores tradicionalmente masculinos. Y estos son, por ejemplo, en la construcción, que podemos observar que hay un 14% de hombres más o menos dedicados a este sector versus menos de un 1% de mujeres. Tenemos también el sector de transporte y almacenamiento, donde tenemos que los hombres, hay un 8% de hombres dedicados a este sector versus un 2% de mujeres. Tenemos otros como la explotación de minas y canteras, donde hay una diferencia también que marca la concentración masculina en estos sectores. Y pues el problema reside que esta sobrerepresentación de mujeres es una extensión al mercado laboral del papel que se les asigna como cuidadoras o garantes de la vida humana dentro de los hogares. Para finalizar este tercer condicionante, tenemos como último indicador el porcentaje o la proporción de mujeres al frente de empresas por tamaño de empresa en Centroamérica. Los resultados de este indicador señalan que en Centroamérica también persiste la situación de segregación vertical. Esto significa que esta también, por cierto, es conocida como techos de cristal y muestra una desproporción de mujeres y hombres en puestos de liderazgo pese a tener las mismas calificaciones. Otra de las observaciones que cabe resaltar o que este indicador nos arroja es que entre más grande es una empresa, el porcentaje de mujeres en cargos de liderazgo es menor. Ahora bien, como cuarto punto de nuestra agenda, tenemos una revisión de los planes y políticas nacionales de igualdad de género. Tenemos así para El Salvador el Plan Nacional de Igualdad, para Panamá el Plan de Acción de Igualdades y Oportunidades para las Mujeres, tenemos en Honduras la Política Nacional de la Mujer, en Costa Rica la Política Nacional para la Igualdad y la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que tiene vigencia del 2018 al 2030. Todos estos planes y políticas están encargadas a los mecanismos nacionales de la mujer al interior de cada uno de los países. Estos mecanismos nacionales de la mujer son aquellas instituciones que están encargadas de dar cumplimiento a los mandatos y compromisos normativos nacionales e internacionales relacionados con la igualdad de género en las políticas públicas. Sin embargo, existe una falencia dentro de estas instituciones y esta reside en que a nivel de metas, las metas son superiores a los recursos que tienen disponibles. Como podemos observar en el cuadro de la derecha, tenemos el presupuesto asignado a cada una de las instituciones o mecanismos nacionales de la mujer para el 2019. En Costa Rica tenemos el INAMU, que es quien tiene la mayor cantidad de recursos, y está desde 35 millones. En Panamá tenemos 7 millones. En ISDEMU tenemos 6 millones. En Guatemala, que es la Secretaría Presidencial de la Mujer, tenemos 3.8 millones. En Honduras tenemos 1 millón y en Nicaragua tenemos 831.858 dólares. Esta asignación presupuestaria, los resultados arrojan que son inferiores al 1% del presupuesto general del Estado para cada país. Como les comentaba, a nivel regional tenemos un producto que esta es la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género, que se las va a explicar Catalina a continuación. Bueno, un poco lo que les comentaba al principio de la presentación, hay muchas políticas
nacionales que, bueno, han sido un avance para los países implementar estas políticas de las cuales se han emanado leyes para poder eliminar estos obstáculos que no solo tienen que ver con la autonomía económica, sino a la autonomía de toma de decisiones, la autonomía física de la mujer. Pero asimismo hay estrategias políticas a nivel regional que buscan también poder generar este espacio en toda Centroamérica en el cual se pueda incidir desde una esfera más regional. Entonces, esto es la política, una de las grandes políticas que tenemos dentro del sistema de integración centroamericana, es la política regional de igualdad y equidad de género, que es un instrumento público regional que posiciona la igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres y brinda directrices en materia de reducir la desigualdad de género aplicable a los estados partes a fin de ser desarrollados en planes sectoriales e institucionales. Los ejes de la PRIEG, que bueno, esta política que les menciono a nivel regional, no solo tienen que ver con la autonomía económica, sino también con el acceso a la educación, la gestión y prevención integral de riesgo a desastres, la salud en la igualdad, seguridad y vida libre de violencia, una participación o acceso a la participación y a la toma de decisiones políticas y a las condiciones para la implementación y la sostenibilidad. Entonces, ¿cuáles son las medidas o las estrategias en el eje de autonomía económica de esta política? Bueno, uno de ellos es propiciar la actualización y creación de marcos jurídicos acordes con los compromisos y convenios internacionales relativos a los derechos laborales, con especial atención al trabajo doméstico y a la igualdad distributiva del salario, es decir, poder incidir desde lo regional en la institucionalidad nacional amparada en convenios internacionales firmados por los estados, en el cual se pueda dar un revés a estas desigualdades que tienen que ver con el acceso al mercado laboral y la visibilidad del trabajo doméstico. También posicionar uno de los grandes objetivos de la política regional de igualdad y equidad de género, posicionar la corresponsabilidad de las tareas del cuidado a partir de la realización de diferentes actividades, así como proveer lineamientos que garantice la universalidad de la protección social, adoptar y crear servicios de desarrollo empresarial de modo que sean apropiados para las necesidades de las mujeres, articular los emprendimientos desarrollados por mujeres con cadenas productivas que les otorgue esta capacidad de generar mayor valor agregado a partir de sus emprendimientos, mejorar las condiciones laborales de las mujeres en situación de empleo formal, fortalecer estos instrumentos que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional, enfocada en aquellos ámbitos más vulnerables y tomando en cuenta esta desigualdad de género, y generar estadísticas económicas desagregadas territorialmente que reflejen el aporte de las mujeres al desarrollo de la región SICA. Un poco comentarles que esta política regional, más que estas medidas estratégicas, tiene acciones específicas que la institucionalidad del SICA en materia económica recae bueno, en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, en la SIECA, y a partir de todas estas instituciones que orbitan en el subsistema económico, como es el PROMIPE, el Banco Centroamericano el Banco Centroamericano Económico, entre otras instituciones que están dentro del subsistema, a cada uno nos toca hacer actividades específicas para lograr estas medidas estratégicas y poder lograr este eje de autonomía económica. Comentarles que dentro de la Secretaría se lideran diferentes proyectos
en los cuales se están tomando en cuenta estas medidas estratégicas para lograr el eje de autonomía económica en la región, y también se están llevando a cabo diferentes actividades dentro de la Secretaría para poder lograr estas medidas estratégicas. Bueno, una de ellas es, claro, este webinar que estamos realizando y el documento que está próximo a publicarse como un medio para poder visibilizar toda esta situación en la región. Entonces, una forma de concluir o de introducir nuestras consideraciones finales es que, bueno, primero, a partir de todo lo que hemos explicado, que la baja participación de la mujer en el mercado laboral, el alto grado de concentración en empleos de poca productividad y el menor acceso a puestos de alta dirección son elementos que impactan directamente en la capacidad de tener ingresos propios, reduciendo así su autonomía económica. La evidencia a partir de los datos que hemos mostrado en la presentación muestra que pese a los esfuerzos en materia de creación de políticas que ayudan a reducir la brecha de género, muchas de estas están basadas en un concepto de igualdad de oportunidades y no contemplan las diferencias estructurales que existen entre los hombres y las mujeres, que muchas veces obstaculizan poder tener el acceso pleno a estas esferas. Los resultados de las políticas con enfoque de género implementadas en la región muestran que si bien la independencia económica de las mujeres aumentó, se ha institucionalizado el papel de estas como madres y trabajadoras, configurándose una doble o triple jornada de trabajo, que no está visibilizada, como bien explicó Alejandra en su intervención. Otra de las consideraciones a manera de conclusión es que el no reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado es análogo a considerar a las mujeres fuera del ciclo económico, y es primordial una ampliación y fortalecimiento en la provisión de servicios públicos de protección social a las mujeres, formular políticas enfocadas en crear competencias que permitan a las mujeres la consecución de su autonomía económica, fomentar la inserción en empleos más productivos y adelantar una mejora de la regulación laboral que evite la precarización del empleo femenino más vulnerable. No sé si Ale quiere mencionar algunas palabras para concluir la presentación. Bueno, nada más agradecerles de nuevo su participación y espero que nos dejen en los comentarios sus experiencias, si tienen alguna consulta al respecto, y pues vamos a dar un minuto por si alguien tiene alguna consulta. Bueno, muchísimas gracias a Catalina y Alejandra por su exposición. Vamos a dar paso a las preguntas que tengan al respecto de la exposición de nuestras funcionarias. Pueden realizar sus preguntas por medio del chat en el menú que encuentran a su lado derecho. Tenemos una primera pregunta de Mónica Larín y esa es si el plan regional es descargable. Pues sí, pueden ingresar a la página del Consejo de Ministros de Centroamérica, COMCA, y dentro de sus descargables se encuentra la política regional para la igualdad y equidad de género. Luego tenemos otra pregunta de Daniela Michel, que si existen documentación que relaten específicamente la labor de la CIECA en la autonomía económica de las mujeres. Y pues en los aportes que la CIECA tiene están incluidos dentro de la política regional de igualdad y equidad de género, y estas son implementar las actividades y las medidas que mencionamos.
Para comentarle a quienes nos hacen la consulta de si tendrán la presentación, esta llegará a sus correos electrónicos junto con la grabación de este seminario para que puedan revisarlo con más detalle. Vamos a dar lectura a una siguiente pregunta. Tenemos también una pregunta de Nilsa Olivares, que nos hace la pregunta: hola, cuando al inicio exponen cifras acerca de mujeres sin ingresos propios, ¿se incluyen estas cifras del trabajo informal? Pues la respuesta es que sí. Este indicador contempla todas aquellas mujeres que están en edad de trabajar, es decir, de 15 años o más, y que pues por alguna razón, ya sea porque así lo desean o porque algo se los impide, no tienen acceso a ingresos propios. Y eso también incluye el hecho de que trabajen en el subempleo, recordando que las cifras que brindamos sobre el desempleo de alguna manera dejan sin al descubierto las cifras del empleo, del subempleo. Vamos a dar lectura a otra de las preguntas que tenemos a continuación. Bueno, una pregunta es: ¿se ha tomado en cuenta las difíciles condiciones de acceso a financiamiento para las mujeres en la política regional? Sí, está dentro del eje de autonomía económica y específicamente las instituciones que están realizando proyectos para lograr este acceso al financiamiento a partir de la ayuda de la cooperación internacional y de la creación de microcréditos o créditos flexibles es el Banco Centroamericano de Integración Económica y Sempromipe, a partir de poner a la mano a las pequeñas y micro mujeres exportadoras, por ejemplo, o aquellas mujeres que tengan algún emprendimiento pequeño y micro, poder otorgarles este tipo de financiamiento. Otra de las preguntas es que si en la política regional hay contempladas acciones orientadas al acceso de mercados exteriores. Efectivamente, uno de las grandes líneas estratégicas es poder insertar a aquellas mujeres que tienen algún tipo de emprendimiento, insertarlas de forma efectiva al mercado exterior, y este tipo de actividades, muchas de ellas están lideradas dentro de la Secretaría, y es fortalecer estas capacidades de estas pequeñas mujeres empresarias, poder realizar u orientarlas para poder exportar y que el acceso a los mercados sea de forma efectiva, y también acompañarlas en todo este proceso de formación de sus emprendimientos para que no queden como aquellos emprendimientos de baja productividad, sino que al contrario, fortalecer y buscar que estén insertas no solo a los mercados exteriores, sino a todas estas cadenas productivas que a nivel global están siendo las líderes en la demanda y oferta de bienes y servicios. Tenemos también una pregunta de Gerson Aquino y nos pregunta: ¿qué está haciendo el SICA para reducir esta brecha de desigualdad de género? Pues el SICA lidera la política regional de igualdad y equidad de género, asimismo en compañía de SIECA y de otras organizaciones. Tienen el financiamiento de emprendimientos de mujeres, en la SIECA tenemos el fomento de emprendimientos femeninos a través de cadenas de valor. Y tenemos otra pregunta de Abigail Ramos. Buenos días. ¿Por cuáles razones se presenta una participación laboral de la mujer
además de desempeñarse en otras labores como el trabajo doméstico. Pues la presentación contempla todas aquellas actividades a las que una mujer se dedica en el diario vivir, pues, y los resultados señalan que si bien las mujeres se han incorporado masivamente al trabajo remunerado, los hombres aún no se incorporan al trabajo doméstico, por lo que las mujeres están asumiendo una doble jornada de trabajo. Y además existen otros tipos de actividades como que tengan un enfermo en casa. Esto las convierte como mujeres que ejercen las labores domésticas, las labores de asistencia a la salud y que se dedican a actividades remuneradas. Otra de las preguntas es, ¿qué acciones se podrían realizar desde la sociedad civil para lograr una mayor equidad de género? Yo creo que esta es una pregunta muy importante que Natalia Arana nos ha hecho llegar. Y bueno, personalmente creo que visibilizar todas estas formas de desigualdad que existen y concientizarse acerca de que efectivamente se está dando y que no necesariamente porque nosotras no la vivamos en alguna esfera de la que, por ejemplo, hemos hablado en la presentación, no quiere decir que otras mujeres no lo estén viviendo. Entonces, uno de los grandes pasos, creo yo, que es concientizarse y visibilizar este tipo de desigualdades que todos los días las tenemos presentes, pero muchas veces los consideramos un comportamiento normal y lo dejamos pasar. Eso por un lado. Y por el otro, creo yo, también cuando tengamos plena conciencia de todas esas acciones que están obstaculizando esta igualdad y equidad de género, poder limitar o no seguir reproduciendo este tipo de conductas, que tanto hombres como mujeres somos portadores de la reproducción o la retroalimentación de este círculo de desigualdad. Entonces, bueno, yo creo que a partir de eso, de visibilizar este tipo de acciones y de no seguir reproduciendo desde nuestra acción individual, podemos ir logrando avances. No sé si Ale quiere mencionar algo. Tenemos otra de las preguntas y esta es de Nadia Monge, perdón, que si hay medidas para la educación en las STEM, que estas son las carreras científicas, matemáticas y tecnológicas. Pues dentro de la PRIEC se contempla que el fomento a que las mujeres accedan a capacitaciones técnicas que ya estén referidas a temas de tecnología e información y que les permita poder estar insertas pues, en las nuevas tendencias de globalización que el mercado laboral exige. Vamos a leer otra de las preguntas. Bueno, un comentario más bien de Nadia Blanco también es que felicitaciones por esta videoconferencia. Es muy preocupante que los presupuestos brindados a los mecanismos nacionales de la mujer sean tan bajos con respecto a las necesidades urgentes que tienen las mujeres en la región. Y pues, claro, esa es una de las preocupaciones más alarmantes que tiene la región, pues porque a nivel de metas no diríamos que existen grandes dificultades. Todos los países tienen claro cuáles son los lineamientos en los que se deben fortalecer. Sin embargo, a nivel de recursos, pues ahí sí se da una especie de divergencia. Tenemos otro comentario de Rebeca Viana que nos felicita por el buen trabajo y vamos a leer otro par de preguntas. Bueno, Sandra Gil Mendoza pregunta, ¿la política regional está aplicada en todos los países centroamericanos? ¿Por qué en El Salvador nunca la había escuchado o nunca la habían mencionado? Bueno, un poco la idea de la política regional es que es como un efecto, o bueno, se va a implementar en un efecto cascada. Es decir, primero las instituciones regionales comienzan a
realizar acciones que pueden tener una mayor incidencia en términos globales o visto como toda la región, y a partir del acceso que las instituciones regionales tienen con las instituciones nacionales de cada uno de los países, se pueden ir logrando avances en materia nacional. Entonces, bueno, la política regional de igualdad de género, la PRIEG, viene ya desde un tiempo atrás, pero hace unos meses se dio una revisión de la política para saber si estas actividades ya se estaban cumpliendo o no y proponer otras nuevas. Entonces, bueno, mucho tiene que ver esa institucionalidad regional y cómo llega hasta la institucionalidad nacional, que es efectivamente el reto, ¿verdad? Otra de las preguntas es que se prevén programas para la autonomía económica de mujeres a partir de nuevos emprendimientos, ¿por medio de qué mecanismos? Bueno, desde la institucionalidad regional, específicamente desde la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, se lideran varios proyectos que tienen como objetivo apoyar estos emprendimientos y fortalecer las capacidades específicamente de emprendimientos liderados o que su mayor participación sean mujeres. Uno de ellos lo pueden buscar, incluso podemos mandar información, fue el proyecto Centroamérica Exporta, que se tuvo con el apoyo de la Unión Europea, en donde se fortalecieron las capacidades de emprendimientos enfocados a mujeres. Por ejemplo, también tenemos otros proyectos con otros socios internacionales donde se fomenta las artesanías o el comercio de artesanías de aquellos emprendimientos también liderados por mujeres y por mencionar algunos, uno de los grandes proyectos también que se tiene dentro de la SIECA es con el apoyo de la cooperación española y es el fomento de cadenas regionales de valor, específicamente el fomento en cadena agroindustrial y turismo, en el cual tiene un componente de igualdad de género y participación de la mujer en este tipo de cadenas productivas muy importante. Entonces, desde la institucionalidad regional es un poco un vistazo de lo que se hace y de cómo hay mecanismos o programas que están previendo insertar a la mujer en este tipo de emprendimientos y que, como les menciono, se les puede hacer llegar un resumen de todas estas actividades que estamos llevando a cabo. Otra de las preguntas que nos han hecho esta es de Rosa Gómez y dice si la política regional contempla algún proceso de sensibilización y formación en género para funcionarios o encargados de operativizar la política, ya que en general se encuentra resistencia al tema. Pues lo que la política regional de igualdad y equidad de género hace es sugerir a los países parte o a los países que lo suscribieron, que es la región SICA, es que al interior de las instituciones promuevan este tipo de pláticas y esto lo incorporan como
un aspecto a considerar en los planes estratégicos de cada institución y me imagino, o más bien, todos tienen una dirección encargada de temas de género o de fomento de los derechos de la mujer. Otra de las preguntas que tenemos es de Daniela Michel y es si existen en el Centro de Estudios de Integración Económica documentos o informes sobre la autonomía económica de las mujeres centroamericanas. Pues en este caso, en los días posteriores vamos a tener publicado este documento, que sería como tal el primero en su especie, pero dentro de nuestro sistema de estadísticas tenemos una serie de indicadores que dan cuenta de la autonomía de las mujeres, de la participación laboral y otros indicadores relevantes. Vamos a dar lectura a otras preguntas. Eso ya es otra de las preguntas que nos hace Charosky Girón es que según las estadísticas presentadas son por países y tenemos alguna estadística específicamente de Guatemala de los diferentes temas tratados en lo cual separa área capitalina con los departamentos. En pasadas actividades se ha realizado un análisis específicamente para Guatemala y los datos para poder desarrollar todo el concepto de autonomía económica se obtienen a partir de la encuesta de ingresos y gastos o la encuesta de hogares, también llamada de esa forma, que Guatemala publica. Ahí, con ese tipo de estadísticas se puede hacer una separación entre área capitalina y el área de los departamentos y también una separación, por ejemplo, entre área urbana y rural. También se puede hacer la segmentación entre mujeres indígenas que viven en el área urbana, mujeres indígenas que viven en el área rural y bueno, los resultados son diametralmente opuestos cuando se está hablando de una mujer que vive en el área urbana de Guatemala a cuando se habla de una mujer que vive en el área rural. Muchos de los teóricos de esta temática mencionan que no es lo mismo ser mujer en el área urbana que ser mujer indígena en una situación de pobreza en el área rural. Es decir, estas desigualdades se amplían muchísimo más cuando nos acercamos a estas áreas que tradicionalmente han estado afectadas por una desigualdad económica y social y por unos grandes niveles de pobreza. Entonces, igual podemos hacerle llegar esa presentación que en otras actividades la hemos abordado para su análisis. Voy a dar lectura a un comentario que nos llega de Nadia Monge. Para ustedes, expositoras de este seminario virtual, muchas gracias por traernos estos datos importantes para tomar decisiones en el tema. Son mujeres como ustedes quienes inspiran e impulsan a trabajar duro por la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Así que muchas gracias a las facilitadoras funcionarias de esta Secretaría de Integración Económica Centroamericana, quien el día de hoy pues ha tocado un tema de suma importancia para todas nosotras las mujeres, para evidenciar con cifras y datos exactos pues la realidad que vivimos en la región. Ya no tenemos más preguntas, también hemos llegado al tiempo límite de este seminario virtual. Me queda agradecer nuevamente
a Catalina Galdames y Alejandra Sifontes, quienes fueron las expositoras de este seminario virtual. Les invito a que sigan pendientes de nuestras redes sociales, nos encuentran como CIECA, para que se enteren de todas las actividades que realizamos, no solo en el centro de estudios, sino en toda la secretaría. Así que sin más, damos por finalizado este seminario. Que tengan todos muy buen día.